antología de, perdón, antología ¿cómo se empieza a narrar? En Santiago de Chile, los editores 2015. Siendo las más recientes, Escribir afuera, Madrid Calato 2021 y Más que Isla. Antología de cuentistas del Gran Caribe hispano, Cáceres, la Moderna 2019. Lozada fue escritora residente del Centro Studi Libri Bogliasco en Italia, 2002. El próximo escritor es Fedossi Santaella. Ha publicado con editoriales como Alfaguara y Ediciones B. Sus dos novelas más recientes, Los nombres y El dedo de David Lynch, fueron editados por Pretextos en España. En 2009 fue becario del Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa. En 2010 quedó entre los 10 finalistas del Premio Cosecha Eñe de España. En 2013 ganó el concurso de cuentos del Nacional Venezuela. Ese mismo año estuvo entre los 9 finalistas del Premio de la Novela Herralde. En 2016 se hizo acreedor del Premio Internacional Novela Corta Ciudad de Barbate. En 2018 publicó el primer libro de poemas, Tatuaje Criminales Rusos, publicación de Oscar Totman. En 2019 publicó su libro de ensayos Gabinetes del Ocio, Avediciones y Retablo de Plegarias, el Taller Blanco Ediciones Colombia. En 2020 publica El Barco Invisible, también son con Oscar Totman editores. Algunos de sus textos han sido traducidos al chino, al esloveno, al japonés, al ruso y al inglés. Continuamos con Gustavo Valle. Ha sido galardonado con los premios Tercera Bienal de Adriano González León en el 2008. Premio de la Crítica Literaria a la Mejor Novela Publicada en Venezuela en 2009. Ambos por Bajo Tierra. El Premio 13 Transgenérico de la Fundación de la Cultura Urbana en el 2013. Y nuevamente el Premio de la Crítica en 2014 por Happening. Su tercera novela, Amar a Olga, fue publicada por la editorial española Pretextos en 2021, nuevecita. Valle es licenciado en Letras por la Universidad Central de Venezuela, donde fue profesor del Departamento de Literatura Venezolana y Latinoamericana. Realizó estudios de doctorado en Literatura Hispanoamericana en la Universidad Complutense de Madrid. Luego, Oscar Marcano, con el libro Lo que François Villon no dijo cuando bebía, obtuvo el premio Jorge Luis Borges en Argentina en 1999. En 2002, Seix Barral publica este volumen de cuentos bajo el título Solo quiero que amanezca. Además ha publicado Inecuaciones en 1984, Sonata para un avestruz 1988, Cuartel de Invierno, Fundarte 1994, Alfaguara 2009, Puntos de Sutura de Seix Barral 2007 y Los Inmateriales, Pretextos 2021. Le fueron concedidos los premios Asociación de Críticos Musicales 1988, Arístides Rojas 1999 y Centro Nacional del Libro a la mejor obra de creación del mundo. Montejo y Adriano González León, talleres Escribas, Cátedra de Literatura Contemporánea. Actualmente es editor jefe del portal Prodavich. Bueno, bienvenidos todos, bienvenido Fedossi, que no te habíamos saludado, y algunas recomendaciones para los expositores. Cada uno tiene 15 minutos para exponer y luego, pasado esta etapa, pues vendrán preguntas y respuestas de los participantes. Así que bienvenidos todos y comenzaríamos pues, con Carolina. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a mis queridos escritores y a las personas que están presentes.
en la distancia. ¿Me voy a leer un texto? Se llama, ¿se oye? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Se llama Escribir en la trampa. Cuenta Herta Müller que a los 15 años su madre la llevó a comprar una piel de zorro. Una vez frente al cazador, ella le preguntó si al animal lo había cazado con escopeta. El hombre le respondió que las escopetas no son necesarias porque los zorros entran solos en la trampa. Aparte de nunca usar esa piel como abrigo porque siempre le espantó su hocico, sus garras, a Müller se le quedó grabada la frase del cazador y años más tarde, cuando huyó de la Rumanía de Ceausescu hacia Alemania Occidental, específicamente hacia Berlín, no dejaba de pensar en sus amigos, en los que se quedaron en la trampa. Ese lugar de donde no se puede salir ni se puede dar marcha atrás, donde puedes vivir pero sin lograr escapar de la situación. Dejaba atrás un territorio asusado por el miedo como política de Estado, un país que mantenía a sus ciudadanos sometidos a la escasez y el desasosiego, a la amenaza y vigilancia constante. Un lugar donde muchos debían prestarse al siniestro juego del colaboracionismo y la delación. Cualquier movimiento contrario a la moral del partido era considerado traición. Mientras Herta Müller se encontraba en el vagón, a punto de marcharse de su país pesadilla, justo antes de que el tren se pusiera en marcha, uno de los oficiales se le acercó y le dijo: «Te pillaremos donde estés». Y sonrió. Todos sonreían ante el terror que sus presencias producían en las víctimas de sus acosos. La anécdota contada por la escritora hizo eco, se hizo rugido en mi interior. Vivo y escribo en la trampa. No es el mismo tipo de trampa. La nuestra requiere menos trabajo personalizado. Es decir, hasta el momento y por ahora, juro que me aterra mucho la posibilidad del por ahora. La mayoría de los habitantes no somos visitados por agentes que vienen a amenazarnos con el «deben portarse bien» o de lo contrario iremos por ustedes. Ahora gastan menos recursos, aprovechan los medios de difusión masivos para recordarnos con un mazo quién tiene el poder, el control y quién puede señalarte, humillarte y detenerte en el momento en que empieces a ser notoriamente incómodo para su obsesión del poder absoluto. En los últimos meses fuimos testigos de cómo 2 escritores fueron detenidos por publicaciones suyas hechas en redes sociales. No los condenaron a una prisión por años, pero atentaron contra sus derechos civiles y constitucionales. No pueden salir de territorio nacional y deben presentarse eventualmente ante las autoridades. La piel del zorro muestra sus garras. Por eso digo que tengo terror al por ahora no estamos en el mismo tipo de trampa. La nuestra todavía está afinando mecanismos. El país en que nací me está negando mis derechos fundamentales. Una vida sin acoso estatal ni discriminación por posición política. Un sueldo que como una profesional pueda ofrecerme, me permita cubrir mis gastos diarios y otros. La tranquilidad del ir y venir. La seguridad que pueda ofrecerme la asistencia sanitaria en caso de enfermedad o accidente. Venezuela se ha convertido progresivamente en una trampa diseñada por unos fanáticos que parecen personajes sacados de En la colonia penitenciaria. El cuento que Kafka, curiosamente, ubicó en el trópico. Como el oficial del relato, que con meticulosidad enfermiza se encarga de engranar, pulir, admirar y mantener en perfecto estado la delirante máquina de tortura y condena, estas figuras aferradas al poder cumplen a cabalidad y disfrute su función de controlar, atormentar y humillar a sus gobernados. Estar hoy aquí, en una mesa de narradores venezolanos, donde cada quien, desde sus distintos lugares de enunciación, dará cuenta de su propio testimonio de apego o desarraigo o de lo que sea que sientan por este agujero abismal que se convirtió Venezuela. Es una posibilidad
de abrir la boca para repetir el eco que me dejó Herta Müller. Estoy en la trampa, en la trampa, en la trampa. Mientras tanto, nuestros cazadores se ríen. Ya no necesitan escopetas para matarnos. Solo engrasar y pulir la máquina. Visto desde afuera, cualquiera pudiera decirme, si fuera cierto tu testimonio, no podrías estar hablando estas cosas de modo tan deslenguado. De hecho, ya ha sucedido. Me lo han acotado y yo he respondido. Ese afinamiento es precisamente parte de la maquinaria. Un poder que finge libertades. Un poder que golpea y esconde la mano y se victimiza ante la comunidad internacional, donde, desafortunadamente, todavía hay muchos que creen el cuento del gobierno, de las buenas intenciones y la felicidad colectiva. La historia es largamente consabida. Es un cuento contado otras veces. Érase una vez un líder carismático que ofreció villas y castillos y se quedó con las villas y castillos y al pueblo lo dejó en harapos. Algunos entusiastas de nuestro sometimiento tratan de explicarnos desde su concepción del mundo de imperio, colonia, derecha, izquierda, a quienes vivimos dentro, que nuestra sociedad es modélica. Por supuesto que somos modelo. Un Frankenstein hecho de restos naufragados de una isla. Una fotocopia de una fotocopia del fracaso. Un Prometeo a la inversa. Por fuego tenemos oscuridad. El hostigamiento es diario y en dosis. Cortes eléctricos, caídas de internet, transporte escaso, dolarización en un país cuyos asalariados, como los profesores universitarios, cobran sus sueldos en descoloridos bolívares. El etcétera es muy largo y no vine a hacer una crónica periodística porque no es mi campo ni mi intención. Vine a hablar de mi oficio y cómo logro escribir desde la trampa. Mi caso no es particular ni épico. Tampoco estoy sola. Afortunadamente no estoy sola. En esta misma mesa me acompaña Oscar Marcano y en la otra mesa de narradores estará Clina Ver, que también vive en este país que adoptó como suyo. Insisto, que no somos particulares ni épicos. Hay escritores que han hecho su trabajo en las peores circunstancias imaginadas. Guerras, hambrunas, prisiones, vigilancias y allanamientos de moradas. En la Europa del Este, cuando estaba escondida detrás de la cortina de hierro, los autores eran silenciados y algunos empujados accidentalmente por los balcones. Los suicidaban, pues. A la propia Herta Müller la sometían a interrogatorio y la visitaban a diario los agentes al servicio de la dictadura para recordarle que ellos tenían el miedo en sus manos. Su compatriota, Cartarescu, confiesa que las 4 décadas del totalitarismo que padeció Rumanía le robó su infancia y adolescencia. Y que en la tercera parte de su libro Segador, se desquita narrando la destrucción de su país. Si nos vamos hasta Rusia, no dejo de pensar que a Marina Svietayeva la pusieron a pasar hambre y a barrer las oficinas de la Asociación de Escritores Soviéticos. Así que la lista del oprobio y del intento de silenciamiento es desgraciadamente larga y dolorosa. Y sin embargo se escribe. Claro que se escribe, porque en el peor de los casos, en el más extremo de todos, en la imposibilidad del lápiz y del papel, los rudimentos elementales para apuntar, se tiene la cabeza y las ideas. Y es ahí una libertad solitaria, porque escribir también es un ejercicio solitario, un ejercicio de soledad. Alguien preguntaba hace días cómo y por qué la gente sigue escribiendo en Venezuela a pesar de que todo juega en contra. Yo me reí amargamente. Me pareció una pregunta fuera de lugar. ¿Qué sería del horror si no hubiese un artista o un escritor que estuviera dispuesto a documentar, testimoniar, ficcionalizarlo?
Alguien debe barrer los escombros, o algo así, dijo la poeta polaca Wisława Szymborska después de la guerra. Aunque creo que un escritor no tiene la obligación de ser el documentalista de su época ni de su entorno. Si lo quiere hacer, está bien que lo haga, pero esas son decisiones personalísimas. Creo que quienes escriben tienen la licencia para escapar del horror que puedan estar viviendo bajo un régimen policial, una guerra o un acoso totalitario. Un escritor tiene el derecho de inventarse universos narrativos que lo alejen de la acechanza. No es su deber moral dar cuenta de la desgracia. Sin embargo, cuando se vive bajo el acecho y el sometimiento, es difícil escapar de la pulsión de nombrar esa oscuridad. Alguna vez escribí un cuento llamado Los Pobladores. El argumento trata sobre una comunidad que repentinamente se ve asolada por un terror invisible, un malestar inefable que la trastorna y va desolando. Al final, solo una pareja de locos, testarudos y el recuerdo de su hijo muerto se queda en San Mateo, el paraíso perdido. Cuando lo escribí, el terror político no se había desatado de la manera que hoy lo conocemos. Aún los muchachos no se nos habían ido de casa. La ropa harapienta no era la colección Venezuela 2000 siempre. Bolívar todavía daba el rostro por la moneda nacional. Yo tenía amigos que venían a merendar a nuestra casa. Poco a poco estos se fueron. Y también otra gente y otra y otra. Y de repente Venezuela se convirtió en un país errante, una incomodidad para las naciones vecinas, un limbo para la política internacional. En fin, que nos hemos quedado un poco solos. Y aquí detengo mi letanía porque decididamente no vine a llorar. Vine a decir que escribo y lo hago por persistencia, por costumbre, por gusto, porque el cuerpo y la cabeza así me lo hacen saber. Y este hecho no me hace heroica ni resistente. Solo hago lo que ya para mí es un oficio. No sé si un día corremos a escapar de la trampa. No sé si un día volveremos a una relativa normalidad, donde seamos tratados nuevamente como ciudadanos y no como condenados con una sentencia sin el debido proceso, como el personaje del cuento en la colonia penitenciaria. Sé que nada volverá a ser como antes. Nunca nada puede ser como antes. Mi temor y mi tristeza es ver cómo se desmorona cualquier posibilidad de salida de esta pesadilla. Y a la máquina en cualquier momento le ponen las rastras para tatuar en la piel la culpa de estar, la culpa de ser. Cuando se vive en la trampa, una debe crearse refugios para protegerse afectiva y mentalmente, porque los cazadores juegan a desequilibrarte. Mi apartamento tiene pocos muebles, pero muchos libros y películas. Tengo a Luis, a mis 2 perros y a mis 2 gatos. Tengo a Irene, que no me deja ahogarme en el pozo. Tengo a estos queridos escritores, les agradezco que estén aquí, que aceptaron unirse en estas mesas, que en el fondo son un encuentro afectivo. Como no quiero lágrimas, ya estoy bien, pero no vienen. Como no quiero lágrimas, voy a cerrar con un agradecimiento. Primero a Laza y a todas las personas e instituciones que hicieron posible estas jornadas. Y quiero agradecer especialmente a dos mujeres, sin cuyo esfuerzo esto no sería posible en esta Venezuela de hoy día. Quiero agradecer a Magdalena López y Rosaura Guerra, las mujeres que están detrás de este evento que hoy estamos aquí en Mérida, que es una de las sedes. Era eso, muchas gracias, quería ser breve. Y gracias por estar. Muchas gracias, Carolina. Realmente llega profundamente. Bueno, Oscar Marcano, por favor. Gracias, Carolina, por tu
tan conmovedora disertación. Estoy convencido de que todos acá compartimos tus sentimientos. Yo escribí un breve texto que titulé ¿Quién quita que hasta demos con la antifragilidad? Y lo encabecé con un par de epígrafes. El primero de Václav Havel, que es un campeón en estas circunstancias, que dice: el mejor modo de resistir al totalitarismo es, pura y simplemente, extirparlo de nuestra alma. Y uno segundo de un muy querido narrador de novela negra que se llamaba Jim Thompson, que dice: podrán matarte, pero no comerte. Y así comienza. La certeza más firme a la que ha arribado el venezolano hoy por hoy es que paradójicamente nada es firme. Está tan vapuleado que descree de la consistencia y estabilidad de todo e incuba la creencia, el convencimiento de que lo más sólido puede, en cualquier momento, saltar en 1000 pedazos. Dado el estallido de su micromundo, el escepticismo y la incertidumbre constituyen su nuevo logos. En consecuencia, recela de toda apelación a la confianza, garantía o fortaleza. El argumento tiene sentido si se consideran sus vivencias de las últimas 2 décadas, las cuales recrudecieron del 2014 para acá, tras la reiteración de políticas que ocasionaron procesos de macrodevaluación e hiperinflación, así como la pérdida de la industria petrolera, buque insignia de la economía nacional, desembocando en un estado de miseria y vulnerabilidad nunca antes imaginado. Si a este cuadro se le suman los reiterados fracasos de una dirigencia opositora incapaz de mantenerse unida, autora de una polifonía que ha exasperado hasta el hartazgo a sus aliados extranjeros, tendremos como denominador común un sentimiento de desolación y orfandad tal que le ha llevado a optar por la salida individual, generando un patos signado por el sálvese quien pueda. Pero ni siquiera este recurso, que advierte sobre la inminencia de un peligro e invita a que cada uno tome la precaución de ponerse a salvo, funciona como caución. Los casi 6 millones de compatriotas que salieron del territorio en plan de supervivencia temen, como Julio César, que la suerte esté echada y que en el mejor de los casos pudieran estar cambiando un tormento por un azar, una contingencia por otra, en lugares donde con sus bemoles subsisten arrimados. Varios amigos queridos, con un dolor inocultable, me han soltado desde el extranjero frases escalofriantes. Nuestro país ya no existe. Nuestro país se acabó. Nuestro país está muerto. Y no les falta razón. El Estado, tal y como lo conocimos, se extinguió. Hoy es un mecanismo adulterado, inepto para atender necesidades, demandas esenciales e íntimamente negado a procesar mandatos democráticos. En la actualidad es un elefante blanco, un armatoste cercano a la definición de Estado fallido, incapaz de garantizar salud, educación, seguridad, y en el que el monopolio de las armas no está ceñido exclusivamente, como debería ser, a las Fuerzas Armadas. En los distintos escenarios que bosquejan los analistas, la delincuencia organizada en megabandas y la guerrilla colombiana son ya temibles actores e inexcluibles factores en la ecuación del poder. Venezuela se aleja cada vez más
de la noción de república y la jurisdicción estatal se transformó en un artilugio perseguidor, verdugo de toda fórmula ciudadana. Decía la escritora checa Mónica Svustová que en muchas revoluciones en el principio estuvo la cultura, pues en esta no. En esta, desde el principio, privó una mezcla letal de resentimiento, codicia e ignorancia. Cuando un gobierno filtra a las redes sociales videos de presos políticos que con ojos vidriosos, como hipnotizados, confiesan, entre comillas, bajo el claro influjo de una sustancia psicotrópica, en evidente estado de sumisión química, algo muy oscuro trasluce la esencia de ese poder y a uno no le queda duda de que el mal existe y es quien inspira y mueve a quienes dan esas órdenes. Aunque suene a plegaria de beata, el mal a secas se ha aposentado en este país inerme. Sobre él, su banalidad y la condición de sus operarios disertó en su momento Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén a propósito de otra aterradora dictadura. ¿Qué clase de Estado es aquel que viola descaradamente la inmunidad parlamentaria y encima droga al joven diputado y lo graba para humillarlo públicamente? Es el mismo Estado que liquida concienzudamente por la vía de dejar morir una entidad sagrada en cualquier nación que se precie, la universidad. El proceso de destrucción de la educación en Venezuela y en particular de la educación superior ha sido minucioso, galvanizado y eficaz. El objeto, proscribir toda forma racional y espiritual de resistencia para al final quedársela y convertirla en centro de propaganda de un proyecto que desprecia el conocimiento y ultraja la libertad. Es el capítulo que viene y se evidencia en el proyecto de ley de educación universitaria, el cual redefine las funciones de la educación superior, las supedita al antojo de la actual parcialidad y en neolengua orwelliana crea el así llamado Consejo Nacional de Transformación Universitaria, el cual terminará por despojar al país de los centros de estudio, pateará su autonomía y los pondrá al servicio del proyecto autoritario. Nuestra nave, es obvio, zarpó hace 20 años con destino a la barbarie. La demolición de la República nos quiere enrumbar hacia la nación zombie, aquella que es rehén del estado de naturaleza que describiera Hobbes en su Leviatán, donde los individuos, movidos por la carestía y las pulsiones elementales, viven en permanente guerra, en un todos contra todos, enemistados con sus semejantes por lo más básico. La condición de muerto viviente es un viejo derrotero de las tiranías. Los zombies están exentos de todo derecho. En dicho estado, el miedo imposibilita la vida civilizada. También Giorgio Agamben, estudioso de la biopolítica, desarrolló el tema de la pérdida de ciudadanía y el advenimiento del Homo Sacer. Agamben toma el nombre de Homo Sacer del mundo romano. Era aquel que podía ser asesinado sin que su verdugo fuese acusado de homicidio y que además no podía ser sacrificado según el rito religioso. Es un hecho que nuestro diseño cambió. Hoy somos el 20% de nosotros mismos. Entre 2013 y 2020, la economía venezolana perdió el 80% de su tamaño en términos reales. Disminuyó 4/5. Pasó de 349.8 millardos a 54.4 y retrocedió 70 años. Fue así como la base material se malogró y la condición humana
ese anhelo perfectible fue bombardeada en alfombra y convertida en tierra arrasada. Mucho nos ha costado aprender el proceso del que somos pasto y donde se impone el fenómeno del cisne negro, acuñado por Nassim Nicolás Taleb. Esas anomalías que tienen una baja probabilidad de ocurrencia, imposibles de conocer a priori, pero con un potencial de impacto tan grande que cuando ocurren cambian el curso de la historia. De este modo, pasamos del esto no es Cuba, acá no puede imponerse un sistema así, al nuestro país ya no existe, nuestro país se acabó, nuestro país está muerto. No conformes con esto, y como corolario de la desgracia, llega la pandemia a rubricarnos el estatuto. Sabíamos de antemano que la vulnerabilidad humana era tópica, no solo la de nuestra tribu, sino la de toda la especie. Pues si a ver vamos, somos hasta impalpables. Siempre lo digo, si hacemos zoom back desde el espacio y nos alejamos de la Tierra, seremos un punto risible comparado con el Sol. Si continuamos alejándonos, de inmediato desapareceremos y el Sol parecerá una menudencia frente a la Vía Láctea y sus 200.000 millones de estrellas. La misma Vía Láctea será una minucia, un forúnculo en el concierto de las galaxias. Nuestra merma nos ha enseñado que somos tan prescindibles como todas las especies que se extinguieron. Y al apagarnos, nadie echará de menos a estos engreídos seres microscópicos como nadie echa de menos a trillones de bacterias que desaparecen cada día. Nuestra infinitesimalidad en el universo nos iguala a las bacterias. Nos recuerda que vinimos para irnos. No hay, ciertamente, garantía de nada, ni en nuestro infierno tropical, ni en Dinamarca, Suecia o Noruega. Sin embargo, nuestra tarea puntual, en casa o en el exilio, acaso sea, aparte de aprender, resistir. Sin retorcernos buscando a estas alturas la amartía de nuestra tragedia como el héroe griego, sin llegar acaso a la anagnórisis, es decir, al descubrimiento del error que torció nuestro rumbo. Quizá la clave esté más por los lados de la defensa de la individualidad, del resguardo de la vida interior. Soy de los que creen que las verdaderas batallas por la libertad se están librando en el ámbito del espíritu, en la preservación de nuestra huella digital y en la resistencia a todo cuanto nos adocena y nos transforma en seres controlados que hacen la cola y agradecen las migajas que caen de la gran mesa. Los que no aspiramos al poder debemos tenerlo claro. La voluntad de preservar la dignidad humana es resistencia. Evitar la condición de zombie, de muerto en vida, ya es una victoria. Decía Havel en El poder de los sin poder que una palabra verdadera, incluso pronunciada por un solo hombre, es más poderosa en ciertas circunstancias que todo un ejército. Y miren que Havel lo vivió. Son muy pocos los que ignoran ya que el cacareado poder del pueblo se traduce en el imaginario masivo como el poder de una cáfila. La hegemonía comunicacional no lo permite, pero todo el mundo sabe que el rey va desnudo. Por ello, agregaba Havel, si el fundamento del sistema es la vida en la mentira, no es de extrañar que la vida en la verdad sea su principal peligro. Escindido o no, nuestro relato no capitula. Vela por esos espacios de vida, los mantiene activos. Trata de activar o de mantener la dignidad, la integridad, la experiencia libre que pide el espíritu. Nuestro oficio es esencialmente resistencia y lo hacemos con repentismo o sin él. Con repentismo si nos seduce dar cuenta del peso que ejerce la realidad. Decantados si en nosotros gravita más la madurez del punto de vista, pero escribiendo, apelando a nuestras intuiciones estéticas
a nuestro diálogo interior. Y digo diálogo porque somos seres duales y nuestras contradicciones, cuando no nos matan, nos dan vida. En nuestro contexto, para la subsistencia de esa vida interior, una manera de llamar al alma, todo es válido. Desde nuestros devaneos interiores hasta la escritura del no, a la que Vilamatas dedicó ese inolvidable tomo Barleby y compañía. Toda escritura narrativa precisa de nudos, puntos de conflicto que generen tensión en la historia, den humanidad a los personajes y obliguen a desenlaces para la consecuente catarsis. Pues esta Venezuela que nos escribe día a día nos ha colocado en el nudo más temible y formidable que hayamos podido conjeturar. De nosotros depende si sucumbimos con él o si le damos la vuelta y nuestra obstinación lo convierte en materia creativa, en oportunidad. Y es que los escritores también somos work in progress, pues como todos vinimos al planeta a buscar significados, a aprender. El pasado 25 de abril, a las 8 de la noche, me llamó Rafael Cadenas. Me dijo que sabía que el 23, 2 días antes, se había celebrado el Día de la Lengua Española y que tenía para ProDaVinci, el lugar donde trabajo, una contestación a manera de postdata. Entonces me la dictó. Dijo Rafael, de Alphonse Daudet: cuando un pueblo es hecho esclavo, mientras conserve su lengua es como si tuviera la llave de su prisión. Responde Rafael: a pesar de lo mal que anda la nuestra, aún se mantiene, gracias al principal antídoto de que dispone, la lectura. Nada en este mundo es eterno y todo lo que tiene un inicio llega a un final. No lo digo yo, lo dijo Quintiliano. Oscar, con permiso, disculpa que te interrumpa, Ajá. pero ya es tiempo. Ajá, estoy en el último párrafo. Ya el tiempo. Estoy en el último parrafito. Ajá. ¿Quién quita que hasta demos con la antifragilidad, esa bella categoría que acuñó el ya citado Taleb en 2012, un concepto que está más allá de la resiliencia y la solidez, según el cual un sistema se beneficia ante la presencia de la incertidumbre, la volatilidad, los shocks, errores, ataques y fracasos. Para el investigador norteamericano de origen árabe, lo frágil es aquello que se rompe ante un golpe, mientras lo antifrágil es aquello que cuando recibe un golpe se fortalece. Empieza por lo necesario, luego lo posible y de pronto te encontrarás haciendo lo imposible, decía Francisco de Asís. Ya. Muchas gracias, Oscar. Agradecidísimo. Bueno, continuamos con Gustavo Valle. Adelante, Gustavo. Bueno, muchas gracias. Gracias por tener este lujo de amigos admirados acompañándome. Muy conmovido también con las ponencias tanto de Carolina como de Oscar. Mi caso quizás es distinto. Yo tengo una experiencia fuera de Venezuela ya desde hace muchos años, desde finales del siglo pasado. Estoy fuera de Venezuela, luego tuve una pequeña temporada en 2003. De modo que un poco lo que voy a leer va a transparentar también este lugar desde el que escribo y desde este tiempo en el que estoy fuera del país. A principios de este siglo, cuando estudiaba en la Universidad Complutense, todos los días, después de clase, iba a la sala de informática para ver mi buzón de correo electrónico. Me sentaba frente a los mastodónticos monitores a leer extensos mails provenientes en su mayoría de Caracas y a escribir largas respuestas donde en condición de distanciado
no eran ajenas las descripciones de nuevas costumbres o relatos más o menos nostálgicos de nueva condición migrante. Al término de mi trabajo epistolar, le pedía a la encargada que imprimiera los correos enviados y recibidos. La encargada verificaba que los agujeritos de las formas continuas encajaran en ambos rodillos y procedía a imprimirlos. Me los llevaba a casa y los apilaba junto a otros, formando una resma de sábanas verde y blancas en las que atesoraba el registro de mi extranjería en ciernes, asombros por lo nuevo y nostalgia por construir. Acumulé más de 500 hojas con aquel material epistolar de emergencia. Para Claudio Guillén hay dos estudios. Uno es el de Plutarco, de raíz cínica y estoica, donde el autor de Vidas Paralelas propone que quien está fuera de su lugar de nacimiento, viviendo lejos de su tierra, no es ni forastero ni extranjero, pues a donde vaya siempre brillará el mismo sol, la misma luna y soplará el mismo viento. Es decir, el cambio de territorio no afecta a quien está en contacto con las fuerzas universales que se derraman en cualquier lugar del mundo. Para los estoicos, el exilio permite establecer vínculos con nuestra profunda subjetividad, y para los cínicos, la expulsión o la autoexpulsión es un requisito para ejercer una libertad fuera del alcance de los sistemas sociales e institucionales. Séneca pensará algo similar. Lo más importante, dice en sus cartas a Lucilio, no es a dónde se va, sino quién va. O en otra parte, yo no he nacido para un rincón, mi patria es todo el mundo. En Tristia y Epistula Exponto, Ovidio denuncia el exilio como pérdida y mutilación. El sujeto es arrancado de su lugar de identidad y sometido a una irreparable melancolía en la que la nostalgia y el extrañamiento se convierten en sus únicos compañeros. En forma de elegía, en Tristia, a través de las cartas, en Epístola Exponto, las cartas y los correos electrónicos, paliativos ambos contra la distancia. Oscilamos entre Plutarco y Ovidio, entre el cosmopolitismo y la saudade. Un cosmopolitismo que no existe. Quien no pertenece a ninguna parte o carece de rasgos de identidad, y aquí se presenta, es un pedante. El cosmopolitismo es snob. Y el llanto por la mutilación de la patria perdida, la jeremiada por lo que quedó atrás, ese lloriqueo a causa de la amputación cultural es insoportable. Nada más pavoso que un emigrado que solo habla de su tierra, que solo come sus comidas, que solo vive en ese Edén apolillado que le arrancaron de las manos y de su corazón. Hay gente que hace de esto una profesión. Para Joseph Brodsky, el exilio en una condición metafísica. El escritor exiliado, dice en uno de sus ensayos, es por lo general un ser retroactivo y retrospectivo. Retrospectivo, del latín retrospectus, mirar hacia atrás. Y retroactivo, que obra o tiene fuerza sobre lo pasado. Mirar hacia atrás y obrar sobre el pasado. Dos ejercicios cercanos a la escritura. Pero este mecanismo, dice Brodsky, no es para conservar el pasado, sino para retrasar la llegada del presente, para hacer que el tiempo pase un poco más lejos. Y aquí el ruso apunta a una de las condiciones del distanciado. El tiempo pasa en él deprisa. Se aceleran procesos que de otra forma tomarían más tiempo. Y por eso inventa mecanismos de frenado, algo que haga más lenta la vida. Y concluye, el exilio hace más lenta la evolución estilística del escritor, lo hace más conservador. ¿Es cierto esto? El exilio, el destierro, nos hace más conservadores al escribir.
Nuestro fraseo tiende a preservar lo que traemos como herencia. Dejamos de inventar, de explorar, al menos en términos estilísticos, por el hecho de abandonar nuestra tierra. Es una pregunta capciosa. Para Brodsky, el exiliado es una especie de Yuri Gagarin, un astronauta arrojado al espacio en el interior de una cápsula. Esta cápsula es su lengua. El exilio, dice Brodsky, solo nos deja solos con nosotros mismos y con nuestra lengua, sin nada ni nadie entre ambos. Quizás por esta condición extrema, una de las mayores enseñanzas del exilio es la humildad. Si algo tiene de bueno el exilio, dice Brodsky, es que nos puede enseñar humildad. Me atrevería a decir que el exilio proporciona la lección definitiva sobre tal virtud. ¿Sí? Humildad. Yo agregaría amabilidad excesiva, gentileza sobreactuada. Disculpe, tenga la bondad. El inmigrante para todo pide permiso, anda por la vida con miedo a no ser aceptado. La otra noche tuve un sueño. Veía el Salto Ángel imponente, majestuoso, pero a lo largo de su macizo peñasco no caía agua. En vez de una catarata había una autopista en construcción y numerosos obreros trabajando. Podían verse tractores, vigas, camiones, todo el arsenal de la ingeniería. Era un Salto Ángel, sin gracia, intervenido y desnaturalizado. Un sueño ecológico contra la voracidad del hombre. Pero al despertar, mientras me lavaba los dientes, se impuso otra interpretación. No era un sueño ecológico, era un sueño de la distancia. Es decir, la construcción onírica de un paisaje de identidad convertido en un Frankenstein, un engendro que desvirtuaba la versión que registra mi memoria y expresa la contaminación y mezcla de alguien que abandona su lugar de origen. Así, el Salto Ángel, al margen del riesgo al que puede ser sometido a manos de un estado depredador, arco minero, etc., está subordinado, como tantas otras imágenes de nuestra educación sentimental, a un proceso de cambio y revisión. La distancia puede modificar el Salto Ángel. En nuestro ejercicio retrospectivo y retroactivo, el Salto Ángel puede desaparecer. Perder cosas tiene que ver con la desaparición de lo conocido, de la gran Rebecca Solnit. Pero perderse tiene que ver con la aparición de lo desconocido. Las cosas que perdemos siguen allí en nuestra memoria y nuestros sueños. Y al separarlas de nosotros mismos, inician una nueva vida una nueva vida quizás todavía más profunda y urgente que si continuaran a nuestro lado. La ausencia les otorga una dimensión pujante en nuestra psique y comienzan a operar como un silencioso torrente con sus paisajes fantasmas y sus presencias inmateriales. Como aquella inmensidad íntima de la que hablaba Gastón Bachelard en su Poética del Espacio, la inmensidad está en nosotros, decía. Inunda nuestra imaginación y el ensueño fuera del mundo próximo, lejos del lugar que alguna vez admiramos. Los lugares dejan de estar afuera y comienzan a crecer adentro. Este proceso de proliferación íntima de la ausencia es uno de los productos más poderosos de la vida en la distancia. Y el nuevo lugar que acoge al distanciado, donde se siente completamente perdido, es un universo de asombros que desconoce. Para Rebecca Solnit, perderse es un arte y una oportunidad de aprendizaje. El extravío, la desorientación como forma de conocimiento. Cuando estamos perdidos y desorientados, cuando alguna mano estruja nuestro mapa y la brújula se ha irremediablemente magnetizado, solo podemos encontrar algo, a nosotros mismos. En uno de sus poemas del exilio, Nabokov relata un sueño.
Algunas noches, cuando me quedo dormido, mi cama se desliza hacia Rusia. En el sueño lo llevan a un barranco para fusilarlo. Ante sus ojos tiene un cañón que lo apunta, con sus manos cubre su pecho y su cuello mientras disparan contra él. Y continúa. Se paraliza el tic-tac del reloj de mi aturdida conciencia, pero nuevamente vuelvo a sentir el amparo del afortunado exilio. Sin embargo, ya despierto, confieso, cómo hubiera deseado que todo hubiera ocurrido de verdad. Rusia, estrellas, noche de fusilamiento y el barranco lleno de flores de alivio. Un barranco con su cadáver, como el de tantos otros rusos, llenos de flores violetas. El exiliado para Nabokov es un ser enduplicado. A través del sueño, accede a un espacio en el que es posible continuar en el lugar que abandonó y vivir la tragedia de la que tuvo la suerte de escapar. Por pequeña que sea, el que se va siempre acarrea una culpa. Antoine de Saint-Exupéry vivió en Buenos Aires entre 1929 y 1931, trabajando como piloto y director de tráfico aéreo para la empresa Aeroposta Argentina, dedicada al transporte de correo y de pasajeros, filial de la Compagnie Générale Aeropostale de Francia, y que en 1933 pasaría a ser Aeropostal, la línea aérea venezolana. Hoy en día, una empresa más de los omnívoros estados, y antes propiedad de Walid Maclet, famoso narcotraficante. Pero esa es otra historia. En Buenos Aires, Saint-Exupéry alquiló un departamento en la Galería Güemes y allí vivió y también odió la ciudad. No pudo ni quiso adaptarse. Al menos eso se desprende de la lectura de las cartas a su madre. Solo tuvo por compañía, antes de conocer a su futura esposa Consuelo, a un cachorro de foca que había traído de sus primeros viajes al sur y que estaba en la bañera de su apartamento. Tenía otras dos mascotas en el aeródromo de General Pacheco, un jabalí y un pingüino. También tuvo un hurón y un cachorro de puma. En uno de los pasajes del Principito, el zorro le pide al pequeño príncipe que lo domestique. ¿Y qué significa domesticar?, pregunta el príncipe. Significa, dice el zorro, crear lazos. Si me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo. Y concluye, eres responsable para siempre de lo que has domesticado. La adaptación del inmigrante es un proceso de domesticación. El inmigrante se entrega a la deconstrucción de sus códigos culturales y lingüísticos para aceptar y practicar otros distintos a los suyos, para formar parte de algo ahora que no forma parte de nada. Este proceso de domesticación impacta en su psique y en su escritura. El inmigrante vive entre esa domesticación, que es una disciplina, y la rebeldía ante esa disciplina. Quizás ahí se establece el lugar de enunciación de los que estamos afuera y escribimos. ¿Afuera de qué? Habría que preguntarnos siempre, todos los días. Una oscilación entre la obediencia, que requiere la adaptación a un nuevo lugar, y en muchos casos un nuevo idioma y otro uso del mismo, o la indocilidad o resistencia a eso, la insubordinación, la desobediencia. No nos queda otra opción que conjugar estos dos destinos y hacer de este cruce una identidad móvil, una marca portátil, y desde esta marca imaginar, es decir, escribir. Es famosa la cita de Deleuze de Mandelstam. Aprendimos a no hablar, sino a balbucear, y solo prestando el oído al ruido creciente del siglo, y una vez blanqueados por la espuma de su cresta, pudimos adquirir una lengua. Mandelstam se refiere a la infancia. ¿No es la inmigración un estado de infancia?
Ambos comparten el proceso de aprendizaje de una lengua, este mecanismo que nos permite decir y decir. Más allá de los temas, no sabemos de qué manera la distancia moldeará o está moldeando nuestro léxico y sintaxis. Lo esencial es invisible a los ojos, le dijo el zorro al principio. Desdramaticemos. Al fin y al cabo, uno escribe lo que puede, desde afuera, desde adentro, desde el margen. Es bueno escribir desde el margen. Quizás deberíamos abandonarnos a la pérdida, asumir la dramática disolución del país que dejamos atrás, quemar las naves de una buena vez y cortar de un hachazo el cordón umbilical. O quizás habría que profundizar ese vínculo, expandirlo en la dimensión de nuestra intimidad y darle un lugar en el que pueda continuar su desarrollo y propagación. Vuelvo a la indispensable guía de Rebecca Solnit para extraer de allí una cita de Simone Weil y con esto termino. La pensadora y mística francesa escribe una carta a un amigo que está en otro continente y le dice: amemos esta distancia, toda ella tejida de amistad, pues los que no se aman no pueden ser separados. 20 años después, me doy cuenta de que aquellos correos electrónicos que imprimí compulsivamente en la sala de informática de la Universidad Complutense tenían el desesperado propósito de hacer tangible lo dicho por Simone Weil. Solo los que se aman pueden separarse. Amemos esta distancia. Muchas gracias, Gustavo. Complacido con tu exposición. Muchísimas gracias. Y ahora bienvenido, Fedosi. Adelante, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Carolina, Oscar, Gustavo, qué contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Cecilia, a todos los conozco y a todos les tengo especial aprecio. Muchas gracias también a Laza por la invitación. Pues bien, yo vengo aquí con mis balbuceos. Como dice Gustavo, estamos hablando un poco, siento, cada uno desde el mismo lugar o de distintos lugares del escritor, pero estamos hablando de los lugares que estamos escribiendo ahora de alguna manera. Mi texto se llama Cargando mis estatuas. Está dividido en 3 partes. La primera, de salir y escribir. Cuando salí de Venezuela y recién comenzaba a vivir en México, estaba sumamente quebrado, dolido con la partida, lleno de rabia. En relación con la literatura sentía que lo había perdido todo. El trabajo de 20 años en Venezuela con mis lectores, con mis conexiones, con la prensa, con la academia, con mi obra. Las librerías cerraban, las editoriales con las que había publicado desaparecían, y cada vez se le hacía y se les hace más difícil a la gente comprar libros allá. Sentía en aquel momento, voy ya para 4 años acá, que había sido borrado de mi país. Y acá en México, pues ni siquiera había sido borrado. Simplemente no existía. Estaba frustrado, lleno de furia, y me puse a escribir una novela muy dura, muy fuerte, abyecta, que creo que nunca publicaré. Debo decir que no sé si me metí en esa historia pensando que sería un éxito comercial al estilo La hija de la española o más del tipo literario a lo de Knight. Quizás sí, algo de eso había. Tenía en la cabeza la obsesión de hablar de Venezuela, pero en aquel momento mi guía literaria, escucha Oscar, mi guía literaria fue el durísimo Jim Thompson. Y por ahí me fui. El asesino dentro de mí se había convertido en mi Biblia con respecto a esa novela que estaba escribiendo. Así que se podrán imaginar, todo me salió absolutamente mal. César Aira, en fragmentos de un diario en los Alpes, nos presenta un narrador que cuenta que en cierta oportunidad tuve la idea de escribir una novela
sobre un escultor que se vería obligado a exiliarse, pero con la particularidad de que éste llevaba consigo sobre sus hombros sus estatuas. Nunca la escribió, nos informa el narrador. Y luego entra en el asunto que me interesa. Dice que su proyecto frustrado podría ser la explicación de su falta de éxito. Mientras todos sus amigos novelistas que venden y ganan premios escriben novelas como era la primera parte de su argumento, es decir, un exilado con sus angustias, sus cambios de suerte, sus afectos, el contexto histórico, etc., él no puede empezar hasta no tener una idea. En este caso nos dice, absurda y engorrosa, que echa a perder todo el realismo de hacer que mi protagonista parta al exilio cargando sus enormes estatuas de mármol o bronce. Algo así suele ocurrirme con la escritura. Soy muy terco con mis ideas, o muy malo para hacer las cosas bien hechas, también podría decir. El tema es que después de eso sentí que había tenido suficiente del ansia de escribir una novela sobre Venezuela que le diera duro al chavismo y que de paso se convirtiera en un éxito comercial. Mi rabia se había asentado. Yo era más un dolor triste que un fuego devastador. Mi manera de escribir sobre Venezuela cambió. Quiero decir, sentí que volví a ser honesto conmigo mismo. No es que no lo fuese antes cuando escribí la novela Abyecta, pero esa novela Abyecta salió por una mala interpretación del fenómeno Karina Sáenz o Rodrigo Blanco, y a eso en cierta manera le faltaba algo de adentro, algo que fuese realmente mío, que me perteneciese por completo. En 2009 anduve por Portland, Oregon, invitado por un instituto de arte de allá. Estaba prestado por una semana del programa de escritura de Iowa. Así que en esos días en Portland me quedé en casa del decano de los estudiantes de aquel instituto. Michael Hall era un hombre alto, de cabellos y bigotes canosos, muy amable y con una esposa, Peggy, también atenta y agradable. Cierto día, Michael y Peggy me llevaron a dar una vuelta por Portland. Michael iba mostrándome, orgulloso, los edificios ecológicos de la ciudad. Aquel funcionaba con energía solar, aquel otro con eólica. Me iba contando de las políticas de reciclaje, de cómo Portland era cada vez más una ciudad preocupada por el medio ambiente. Mientras ellos me mostraban los edificios inteligentes y ambientales de la ciudad, yo no hacía más que pensar en mi país. Y sonreía, y sentía algo así como un cariño de diablo viejo, pero también pena por mí. Sus problemas, que no dejaban de ser importantes, me causaban gracia, porque yo, al tiempo que veía aquellas maravillas, no podía dejar de pensar en todo el daño que nos estaba haciendo el chavismo. Yo los entendía, pero esa preocupación de ellos por un planeta mejor no me pertenecía. No puedo fingir algo que no está en mí. Así que lo que ha empezado a surgir ahora en mi escritura es distinto, un poco más triste. Es como si me acariciara después de la tormenta. Busco sutileza, belleza, poesía, porque en mí esa belleza y esa poesía de algún modo me sanan o me mantienen en pie. Tengo un par de novelas donde Venezuela está presente, pero sin ella ser telón de fondo, me centro en la intimidad de los personajes y sobre todo me apiado de ellos. Les busco una salida, un salvavidas, una isla en medio de la oscuridad y del mal, porque, eso sí, la presencia del mal en todos estos textos es fortísima. Luego he comenzado a trabajar otros cuentos y otra novela en la que me he ido totalmente lejos del país. No lo nombro, ni tampoco hay en ellos personajes venezolanos. Quizás como una reacción contraria a lo antes dicho, mis nuevas historias transcurren en una tierra inventada. Recuerdo allí el relato de Carolina, que ganó el concurso de cuentos del Nacional, por cierto. Algunas veces estos relatos transcurren en un bosque, otros en un país parecido a Japón, pero que no es Japón. Eso sí,
Siento que estos textos, al igual que los otros que he referido, buscan la poesía, la belleza en medio del caos y del mal, y son en cierta manera tristes, profundamente tristes. Adorno escribió que después de Auschwitz no era posible la poesía. Y yo digo que la poesía sí es posible en el horror, porque la verdadera poesía hace suyo ese dolor, lo transforma en dignidad y belleza y vuelve fuerte al poeta y al lector. Yo me he ido hacia la intimidad poética, no porque sea un escape, un voltear los ojos para otro lado, no, todo lo contrario. Yo he sentido más bien que la poesía me da fuerza para filtrar toda esta debacle interna que llevamos del complejo sistema. Adorno, una vez más, se equivoca. En Venezuela hoy día se escribe una poesía magnífica, muy digna ante el desastre. Editoriales como Oscar Todman y la Fundación La Poeteca están haciendo con mucho esfuerzo un trabajo excepcional de edición de poesía donde se ha dado visibilidad a poetas contemporáneos recientes y de larga trayectoria. No olvidemos además los importantes reconocimientos a Rafael Cadenas y Yolanda Pantin en España. Tampoco podemos ignorar la edición de la obra completa de Eugenio Montejos en Pretextos, donde también Yolanda Pantin ha publicado recientemente. Acá hay que reconocer la labor de Antonio López Ortega como promotor y editor adjunto de estas ediciones de Pretextos. El mismo Manuel Borrás, por su cuenta, ha acogido valiosos autores venezolanos, tanto en poesía como en narrativa, entre los que se encuentran Adalbert Salas, Óscar Marcano, Gustavo Valle y quien les habla. Por los lados de Visor contamos con Marina Gasparini, quien, con el apoyo de la Fundación para la Cultura Urbana, ha llevado a Visor poetas de categoría como Arturo Gutiérrez Plaza o Juan Sánchez Peláez. Es importante que fuera de Venezuela se sepa que somos algo más que un agujero negro, que tenemos literatura, que existimos y estamos escribiéndola y llevándola a los lugares. La literatura, quiero decir un poco con esto, es un asunto complejo, conformado no solo por escritores, sino también por lectores, promotores, editores, críticos, académicos, instituciones culturales y el Estado. En cuanto al Estado, en Venezuela hace tiempo que lo damos por perdido porque ni Estado podemos llamarlo. La literatura de un país es pues un asunto de difusión, memoria, profundidad y generosidad. Sin duda, una de las causas por las que esas literaturas se dan a conocer es porque sus nacionales se mueven por el mundo, los argentinos, los colombianos, por ejemplo, y las llevan en sus maletas. Hablo acá de nuevo tanto de escritores como de lectores, promotores y académicos. Justamente eso es lo que pareciera que empieza a ocurrir entre los venezolanos. Los autores hacemos lo posible por seguir publicando, y esto no está para nada fácil, pero sobre todo seguimos escribiendo. ¿Quién sabe cuántos libros aún esperan ser publicados? No obstante, en los últimos tiempos podemos contar con un número cada vez más notable de autores publicados fuera de Venezuela. En el país, además, hay editoriales trabajando y eso es realmente todo un logro. Ya nombramos a Oscar Todman y contamos también con la gente de Libros del Fuego, que tiene a José Urriola como uno de sus abanderados y que esperemos que saquen pronto a la luz el nuevo libro de cuentos de quien para mí es el autor joven más brillante de su generación, Jacobo Villalobos. Sumamos allí al editorial Lector Cómplice que publica el maestro Israel Centeno, Dávar Editor y la misma Fundación para la Cultura Urbana que edita los ganadores de su concurso transgenérico. Por el otro lado, ha venido a resaltar en el panorama Monroy Editor que, bajo el cuidado de Violeta Rojo, está haciendo un muy admirable trabajo con la novela breve. Un trabajo que no es solo de calidad de edición, sino también de resistencia. Allí han estado Ana Teresa Torres, Norberto José Olivar, Antonio López y próximamente Rubí Guerra. Fuera también contamos con algunos editores venezolanos. En Colombia, Taller Blanco Ediciones con Néstor Rojas y Geraudí
González a la cabeza, ha publicado a Carolina Lozada, Roberto Echeto, Yolanda Pantin, Daniela Jaimes, Eleonora Lequena, Eda Armas, María Antonieta Flores, Víctor Manuel Pinto, Victoria de Estéfano, Enodio Quintero y Elisa Lerner, entre otros. Calatos Editorial en España entregó en fecha reciente poemarios de Sonia Chocrón y Escribir Fuera, una antología de cuentos de autores venezolanos que hablan sobre el exilio y el incilio, preparada por Raquel Rivas, Katy Brown y Liliana Lara. Nótese, las dos primeras académicas y la tercera, Liliana, una de nuestras mejores narradoras. Sudaquia, radicada en Nueva York, publica novelas y cuentos de autores venezolanos y reedita libros que han tenido especial significación en el país. Forman parte de su catálogo Gustavo Valle, José Urriola, Keila Val, Eduardo Sánchez Rugeles, entre otros. Tercera parte, seguir escribiendo, y ya termino. Yo no soy propiamente un académico o un investigador. Acá tendremos otras mesas con investigadores venezolanos serios que están haciendo un magnífico trabajo con la literatura actual de Venezuela. Raquel Rivas, Miguel Gómez, Miguel Izaba, entre otros, son parte fundamental con sus estudios, sus publicaciones académicas y en sitios de internet o revistas literarias, de este sistema que necesitamos para que se mantenga viva la literatura venezolana, para que persista, para que se dé a conocer dentro y fuera del país. Por mi parte, no dejo de escribir. Eso es importante. Los escritores no dejan de escribir. Esto no tiene que ver con el mercado ni con la fama. Los escritores con obra no son repentistas, como les dice Carlos Sandoval, aquellos que nunca han escrito nada y de repente salen a escribir una novela sobre el chavismo y la revolución. Todos los que estamos en esta mesa tenemos años escribiendo. Tal como conversaba con Gustavo Valle hace unos días, el periodismo cultural, por más cultural que sea, se centra en la actualidad, sobre todo en estos tiempos en que los medios han decidido meter arte y entretenimiento en el mismo saco. Pero digo esto porque lamento un poco a veces tanta inmediatez noticiosa. Se suele nombrar en prensa cierta presencia de la literatura venezolana en el exterior y allí, como es lógico, todo se centra en las publicaciones recientes y quizás no haya espacio para más nada. No obstante, en ocasiones me parece que se hablara como si la literatura venezolana solo fuese eso y nada más. La desmemoria o la ignorancia es peligrosa. Claro, una vez más, quizás este no sea el trabajo del periodista. Quizás hablar de tradición e historia, de acervo, sea asunto de académicos y críticos. Pero no está de más recordar que el periodismo cultural necesita fondo. La literatura venezolana no es solo lo recién publicado, ni tampoco solamente lo que se escriba sobre la revolución, o por lo menos no sobre la revolución explícitamente. Ya todos tenemos el alma rota, ya esto está en nosotros y ya lo escribimos, de una o de otra manera. En mi caso, lo he dicho con cierto dolor, con cierta tristeza que no deja de intentar dignidad. Pero ya, hablando como autor, que es quizás la única manera más o menos válida que pueda justificar mi presencia acá, escribir para mí desde hace rato y en estos momentos es inevitable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fedosi. La verdad es que estamos impresionados con la participación de ustedes, que, bueno, demuestra, ¿no?, lo que estamos viviendo cada día, cada minuto, cada quien desde su punto de vista, cada quien desde su escritura, pero que coinciden, todos coincidimos con lo mismo, ¿no? El espíritu, mantener la escritura, mantener la creatividad, que es lo que nos mantiene, alejando ya de toda posibilidad negativa,
esa incertidumbre tan grande que nos ha permeado todos estos años, pero que nuestra escritura, vuestra escritura, nos mantiene vivos, son el aliciente de este momento, ¿no? Bueno, se abre ahora la sección de preguntas. Tenemos algunos participantes. Vamos a ver quién va a... Un momentito, por favor. Ajá. Entonces, los que deseen participar, pues manifiéstenlo en este momento, porque todavía tenemos tiempo. Levanten la mano y así nosotros nos vamos a dar cuenta quiénes son los que quieren participar. Se abre el debate. Nadie quiere debatir. No están presentes, por ahí veo a Valentina. Sandra, bueno, hay muchas personas, pero inclusive, pues, entre nosotros mismos que estamos acá podemos hacernos preguntas. Ahí Claudia Starosa, creo, puso una pregunta. Cecilia. Está en el chat. En el chat, sí. Roncrina Beajal. No. Más arriba. Más arriba. Puedes Sí. leerla, Fedo, sí. Bueno, dice, los felicito a ambos expositores, excelente lo que han expresado, muy emotivo. Solo pude escuchar a lo de Valle y a Fedosi. ¿Cuál sería la mejor forma de adaptación? Puso como pregunta. Bueno, Gustavo, te toca. Te toca, Gustavo. Tienes que hablar de adaptación. Eso me pasa por mencionar el verbo. No, yo creo que un poco lo que dice el texto que leí, me parece que la experiencia de estar afuera es la experiencia de la intimidad. O sea, cuando te vas, este universo exterior que te agobiaba y que te distraía también, que te quitaba ánimo y fuerza, no te separas de él, te lo llevas y te lo llevas adentro, no lo ves, te distancias físicamente de eso, pero lo empiezas a reconstruir en tu intimidad. Entonces, a mí me parece, y quizás pero sí, probablemente se funden esto, pero a mí me parece que uno de los grandes aprendizajes del distanciado, yo particularmente no me siento un exiliado, pero sí un distanciado o un separado. Y utilizo muy bien la palabra separación porque hay una relación con las rupturas sentimentales. Esto es como un divorcio. Cuando uno se va del país es como un gran divorcio traumático. Entonces, y cuando uno se divorcia, uno vuelve sobre uno mismo. Uno se sumerge en sus propios demonios y fantasmas y las cosas que tenía ante los ojos, luego se empiezan a recrear y retransformar dentro de uno. De modo que la adaptación pasa por ese cruce, ¿no? Hay que cruzar ese leteo de los fantasmas que uno lleva encima. Y por supuesto, luego hay una apertura también ante lo nuevo, ¿no? Eso que dice Solnit. Hay un aprendizaje en ese extravío. Yo creo que hay que tomarlo en cuenta. De modo que uno está permanentemente oscilando entre ambas cosas, ¿no? Entre ese afantasmamiento de lo que uno trae en la mochila y ese abrirse a una experiencia nueva, sin mapas y sin brújula. Yo creo que estas dos experiencias son las que, en definitiva, te van a llevar a un proceso de adaptación al lugar donde estés y donde te encuentres. Muy bien, aquí hay una pregunta
No sé si me están escuchando bien. ¿Me escuchan bien? Hay algo que está pasando. Un momentito. A ver si Te escuchamos. tenemos ya hay una interferencia. Vamos a esperar un ratito. Bueno, aquí hay varias preguntas en el chat y una de ellas se refiere a una que hace Sandra Cuesta, que dice, es que la visualización de lo escrito por un público lector pueda de alguna forma ser sutura de la escisión narrativa. Para cualquiera de ustedes que quiera responder. Ese es para Oscar Marcano, con la sutura. Punto de sutura. ¿Quieres que vuelva a leer la pregunta o qué? Sí. Ok. Corrección. Es que la visualización de lo escrito por un público lector pueda de alguna forma ser sutura de la excisión narrativa. Es decir, se puede curar esa excisión narrativa. La pregunta está como difícil. Ay, Gustavo, Sí, él ya respondió. tampoco. No. Bueno, yo creo que bueno, el título en principio de este encuentro del relato escindido por esta idea de este mapa como que se desprendió y algunos nos quedamos y otros, otros se fueron y sin embargo estamos. Es lo que decía Oscar Marcano, o sea, yo lo hablaba también hace días con Luis Moreno, que más que resistencia creo que es una cuestión de persistencia, o sea, no nos van a quitar lo que estamos haciendo, lo que como decía Fedossi, en México al principio estaba molesto, Gustavo tuvo que negociar y se buscó esta idea de la migración como una especie de infancia donde tienes que reaprender cosas y bueno, lidiar para no estar con la eterna queja y tampoco con el olvido absoluto. Y estos encuentros, bueno, este encuentro costó mucho, y estoy muy agradecida con LAFA por hacerlo posible. Antes hubiésemos estado en una bienal en Mérida todos juntos, que ya ha pasado, pero bueno, no se dio. Entonces estos encuentros son una forma de reafirmarnos, ciertamente. Y sí, hay una forma, ahí, como tomando a Oscar Marcano, suturar un poco nuestras heridas también. Muchas gracias. Un pequeño aporte ahí que a pesar de que se habla de la palabra extinción, incluso en el título de la mesa, justo es muy paradójico porque lo que se está viviendo hoy en día es una gran comunión, yo lo siento así, es decir, desde yo que estoy fuera del país desde hace mucho tiempo, yo creo que es primera vez que yo siento que hay una construcción de comunidad que se está consiguiendo sin duda a partir de las redes, de la pandemia y todo esto, pero va más allá de eso. Creo que tiene que ver con el trabajo sostenido de muchos sectores y escritoras en Venezuela y eso se está virtualizando y lo estamos percibiendo todo. Sí, me parece interesante lo que acaba de decir Gustavo, porque me acabo de recordar, o recordé mientras él decía eso, aquello de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Entonces, quizás mientras estuvimos en nuestro país y pertenecíamos a un pequeño universo narrativo y poético, no nos dimos cuenta en esos momentos de lo que teníamos. Entonces incluso llegó un momento que se habló del boom literario y salieron 50.000 monstruos a decir que no existía tal boom literario. Bueno, todavía hoy día eso por supuesto es discutible, pero se hablaba con tal vehemencia en ocasiones, con tanto odio contra el trabajo literario que se estaba haciendo, que uno decía, bueno, parece que es que no quisiera que existieran gente escribiendo en Venezuela, como que todo siempre tiene que ser que Venezuela siempre es lo peor, que siempre está de último, que tenemos escritores pésimos. Entonces, ahora, y eso digo en aquel momento, ahora creo que hay como una mayor conciencia de lo que teníamos y del trabajo que se estaba haciendo
y de la base que se sentó antes de que esto terminara de estallar por completo y saliéramos muchos, y otros, por supuesto, se quedaran también trabajando. Entonces, sí, creo que ahí esas suturas no solamente, como lo digo en el texto, no solamente tienen que ver con los escritores, sino con todo el sistema. Quienes hablan de nosotros, quienes leen a los autores venezolanos, quienes promocionan la literatura que se escribe en Venezuela y fuera de Venezuela por venezolanos, todos forman parte de ese sistema. Y algo que creo que ha quedado reflejado, y disculpen que lo diga, creo que en algún momento fuimos muy mezquinos con nosotros mismos, y hoy día está quedando claro que sí, se estaba haciendo algo, y al salir hay como una añoranza y un empeño en recuperar aquello que se llegó a hacer a principios de 2000 y y desde incluso mucho antes, ¿no? Y también por eso señalo un poco lo del periodismo cultural, que a veces es una cosa como farandulérica más que realmente cultural, ¿no? Es lamentable esa unión en el mundo contemporáneo de meter en un mismo saco arte y entretenimiento y tratarlo todo como que si fuera Thalía la que va a salir a cantar, ¿no? Cuando la literatura venezolana es mucho más que lo que a veces se nombra en un articulito de prensa. Y disculpen. Bien. Ya el anfitrión nos está informando que queda poco tiempo. Sin embargo, tenemos una pregunta de Miguel Gómez, ya me dio miedo. ¿Quién le responde a Miguel Gómez? ¿Cómo imaginamos nuestros lectores? Dice, o lo pensamos, creemos en nuestro, o sea, ¿tenemos un imaginario de nuestros lectores o simplemente no lo tenemos? Pregunta Miguel Gómez. Yo tengo miedo, Miguel Gómez es el genio. Y otra cosa que quería acotar con Gustavo Valle, ciertamente están fuera y yo lo siento muy cercano, y a Gustavo lo he visto, estuvo en Mérida, y las veces que he ido a Buenos Aires siempre nos contactamos y hay una cercanía. Fedossi una sola vez, no hemos visto Fedossi así, y una cercanía. Oscar Marcano pues está en Venezuela, pero no, nos arrojaron, nos empujaron, algunos nos tienen de alguna manera presos, pero sí hay una especie de comunidad una afectiva. Fedossi, para repatar con la idea de Thalía, la pregunta que decía, ¿cómo se sigue escribiendo en Venezuela? ¿Por qué? Esa pregunta se la hizo un periodista. Eso es lo que quería decir. Y respóndela a Miguel Gómez. Cardi, creo que quería decir algo. Ajá, fíjate, yo un poco sobre lo de la herida, las suturas y esto. Una de las cosas que yo en lo personal, y sé que mucha gente también le agradece a la actual situación, a este traumatismo tan hondo y tan profundo, es el hecho de que nos permite dar una suerte de vuelo por lo que hemos sido y por lo que ha sido nuestra historia. Nosotros pasamos un siglo XIX matándonos. Esta no es nuestra primera tragedia. En 1810, cuando se proclamó la independencia de Venezuela, comenzó al poco tiempo una guerra que terminó en 1902. 3 generaciones de venezolanos se perdieron. La población de Venezuela se perdió matándose los unos a los otros. Una guerra fratricida que comenzó con la independencia y terminó, pasó por una cantidad de guerras, guerrillas. Y una de las cosas que hizo fue ralentizar nuestra vida ciudadana y ralentizar nuestra vida institucional. Ustedes, por ejemplo, tú que estás en la Argentina, Gustavo, tú preguntas cuándo se fundó la Bolsa de Valores de la Argentina y vas a ver que se fundó 100 años antes que la venezolana.
todas las instituciones venezolanas tienen un desfase de 100 años. ¿Por qué? Porque pasamos justo casi 100 años matándonos entre nosotros mismos. En ese sueño, entre comillas, romántico, ¿verdad? Que cayó en manos de los jefes regionales, de los caudillos. Ese fue nuestro primer trauma. Ahora estamos en otro trauma, ¿verdad? Que es completamente diferente, pero a la vez es un trauma que básicamente genera las mismas reacciones. Y la misma reacción es la reacción de un cuerpo o de un ser microscópico o macroscópico que es atacado. Tiende necesariamente a la defensa, tiende necesariamente a el abunqueramiento y la supervivencia. Fíjate, esa anécdota que cuentas, Fedosi, sobre el boom, el no boom, etcétera, etcétera. Bueno, en ese momento, digamos, éramos todavía ese país frívolo, ¿verdad? Que exportaba caballos y exportaba mises. Ese país que no tenía dolor, que volteaba la cabeza ante el dolor, que incluso se creía superior al resto de América Latina. A nosotros solamente nos entendían los argentinos porque eran tan soberbios como nosotros. De resto, o sea, los ecuatorianos nos miraban así con una mezcla de envidia y rabia, porque nosotros no habíamos trabajado para ser ricos. Nosotros simplemente tuvimos la suerte de abrir un hueco y salió petróleo. Ellos, los colombianos que tienen toda la vida trabajando café, no sé cuál, exportando, bueno, vieron petróleo, pero muy tarde y poquito. Entonces, nosotros éramos una cosa muy extraña y además muy frívola, muy, muy frívola. Entonces, ahora nos viene este dolor tan hondo que nos hace tragar nuestras palabras, ¿verdad? Y empezamos a valorar lo que dicen los jungianos con respecto al feeling, que no es más que la valoración. Empezamos a valorar lo que verdaderamente hay que valorar. Y todo aquello en lo cual vivimos por décadas, cuando en 1913 surge el petróleo y pasábamos todo el siglo XX jugando. Bueno, hay muchas de esas cosas que ya no están en nuestra jerarquización. Entonces es muy bello y es muy importante porque en el fondo sí somos una cultura. Y lo sentimos cuando salimos, lo sentíamos antes de la tragedia, cuando salíamos, pasábamos una temporada fuera, estábamos fuera y algo en el corazón nos decía, tienes que volver, tienes que volver. Todo esto está muy bello, París es una maravilla, pero Caracas, caramba, pero Mérida, pero La Guaira o lo que sea, ¿no? Es decir, hay un ganglio ahí abierto que cuando lo tocas duele. Y ese dolor es lo que consolida culturas. O sea, y hoy por hoy nosotros tenemos la facultad de jerarquizar. Tenemos la facultad de jerarquizar por todo el drama que hemos vivido. Que yo digo drama, pero realmente es una tragedia. Es una tragedia, ojo, que nos puede acabar como nación, que puede degenerar en una cosa, por lo menos se puede tomar muchas décadas. Y vamos viendo cómo lentamente estos caballeros van avanzando en un plan que es un plan macabro, un plan oscuro. Esto de las universidades, esto del anteproyecto de ley que se está discutiendo es horroroso. En cualquier país medianamente serio se hubieran disparado todas las alarmas. Es tremendo. Nos quieren quitar ahora, conculcar la universidad. Entonces, sin embargo, nos la quiten o no, tenemos esa reacción natural que tienen los entes vivos para resistir, para sobrevivir y para de alguna manera imponernos, así sea a lo largo del tiempo. No quiero alargarme más porque sé que estamos sobre la hora, etcétera. Gracias, muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias,
Carolina, Gustavo, Fedosi. Gracias a ustedes y ha sido pues una mesa muy fructífera. Hemos recibido bastantes chats felicitándolos a todos ustedes por la gran mirada pues que han tenido, coincidiendo cada quien desde su lugar, pero coincidiendo en lo que a todos nos une en este momento, que es lo que ustedes han dicho, ¿no? Cómo está el país, cómo lo estamos sobreviviendo, cómo lo estamos viendo, cómo lo estamos llevando, pero a pesar de todo, existen estos momentos de reunión, de confraternidad, de vernos. Nosotros aquí, yo por lo menos hago este paréntesis, ¿no? Dentro de todo, pero que he estado muy emocionada porque particularmente tenía más de año y medio que no veía a mis colegas, los de aquí, los del Instituto de Investigaciones Literarias. Entonces es una cosa que nos conmueve muchísimo y bueno, ha sido muy exitosa la mesa y muchísimas gracias a todos y cada uno. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, gracias. Gracias. Hasta luego. Vale, hasta luego. Gracias. Gracias.